FM 89.1, Radio Universidad. Hablamos de coronavirus en todo este tiempo, ya cada vez menos, o sea, siempre mencionamos algo que tiene que ver con la vacunación, con la pandemia, pero no es el tema que nos ocupa cada día y empezamos a recordar que no tenemos que olvidar de otras enfermedades, ¿no? Hace un ratito hablábamos del dengue, ¿no, Mauro? Que hay que recordar. Sí, hoy es el Día Mundial contra el Dengue, por eso. Así es, por eso decíamos que no hay que olvidarse, ¿no? de esta enfermedad. A mí me encanta la promo de antidengue que tenemos en esta radio, con la voz de Rochi Anto Díaz. Rochi que dice, qué datazo. Qué datazo, sí. Bien. Ahí tengo una gana de escucharla, pero no lo vamos a molestar a Pablito Martínez para que nos pase la publicidad. Si era Facu, se la estaba pidiendo ya, pero a Pablito no lo vamos a molestar. No, porque hoy no vamos a hablar sobre el dengue, en realidad, sino que vamos a hablar de el Chagas, Sí. porque, como decía, mañana se va, en realidad mañana, pero durante toda la semana también se va a recordar lo que es el Día Mundial de esta enfermedad, que es el Chagas, que tiene 8 millones de afectados. Se estima que en el país hay 1,5 millones de casos, aunque no son cifras actualizadas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ey, te dice. ¡Ey! Que el coronavirus no haga que nos olvidemos del dengue. Justamente la lo que pandemia estamos haciendo. hizo que nos olvidáramos de algo muy importante, el Aedes aegypti. No Que importa. feliz día, porque Nosotros te Feliz recordamos día, Aedes cómo aegypti. combatirlo. Tirá los recipientes que no uses y aplaudimos puedan en su acumular día, al agua. mosquito. También acordate de cambiar el agua de los bebederos de los escuchate esta. animales cada 3 días como máximo. Podés rellenar tus floreros y portamacetas con arena. Qué trucazo, ¿eh? Ah, qué trucazo Acordémonos de dar era. vuelta los Sí, recipientes. ¿sabés lo que pasó? Así Que cuando vi una llueve, cuenta que no se llama Datazos y Sí. me quedó. Sí, Me qué quedó el trucazo. trucazo. Qué trucazo. Yo cortaría ese qué trucazo y lo usaríamos aquí en este programa. Ey, seguido. Sí, ¿lo podemos hacer? El Ahí ey también está Facu bueno. González. Después, si no le pedimos permiso a Rocío. Mira, viste que ya viene la gente Sí. ya vienen a escuchar de qué estamos hablando. ¿Viste? Nombrás a alguien que tiene que ver con doble casetera y aparece el ARSAT y te ataca. Bueno, y mañana viernes decíamos 27 de agosto, Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y hoy quien nos atiende para hablar acerca de esto es Mariana San Martino. Ella es integrante del grupo de qué hablamos cuando hablamos de Chagas. Es investigadora del CONICET en el grupo de didáctica de las ciencias en La Plata. Y nos atiende amablemente para charlar acerca de esto en el día de hoy. Hola Mariana, ¿cómo estás? Aquí Mauro y María te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a vos por atendernos, buenas tardes. No, gracias a ustedes por llamar. Abro el paraguas, estoy en la calle, si se corta es problema de señal, me vuelven a llamar. No se va a cortar, queda tranquila, hay buena vibra, hay buena Bien. vibra en este jueves. ¿A Vamos, dónde estás vamos. en este Vamos momento? Ahora, ¿dónde estoy? Sí, En físicamente. barrio Aeropuerto, en La Plata, En La Plata. por una cuestión familiar, sí. Pero como en una punta de La Plata. En La Mi Plata- tonada cordobesa va a contramano de lo que digo, pero Sí. vivo en La Plata hace 20 años. Ah, bien. No, en La Plata, La Matanza, hay buenas comunicaciones, así que no se va a cortar, queda tranquila. Bueno, Bien. Mariana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Digo, haciendo referencia también a su grupo. Sí, bueno, la respuesta podría estar, tienen 5 o 6 horas, no. La las 5 pregunta tenemos. un poco es, bien, ahí voy. La pregunta es, invita un poco a no quedarnos tranquilas y tranquilos con la respuesta que se nos ocurra, porque básicamente lo que planteamos es que el Chagas es mucho más que una enfermedad. Entonces yo podría empezar diciendo, Chagas es una infección producida por un parásito microscópico que se llama Trypanosoma cruzi, que tiene distintas vías de transmisión, si quieren después las aclaro, o si no me preguntan lo que quieran, pero es mucho más que eso, es un problema complejo que también implica tiene mucho de estigmatización, muchas personas que tienen Chagas sufren discriminación, hay una ley de Chagas que se conoce poco, hay como muchos mitos dando vuelta alrededor de la problemática que hacen que sea como necesario este desafío de preguntarnos una y otra vez para incluso buscar no solo más respuestas, sino más personas y perfiles que respondan esa respuesta, valga la redundancia, porque no solo tienen para aportar médicos y médicas, sino que es un poco la propuesta del grupo que tenemos. Cualquier persona de cualquier perfil, disciplina, lugar que te imagines va a tener seguro algo para aportar, y la invitación es eso, a romper un poco la hegemonía del discurso científico biomédico, como que, nosotras preguntamos, la
las médicas responden, sino, bueno, a ver, nos sentemos en la mesa a ver cuántas cosas hay en juego cuando hablamos de un problema que aparentemente sería solamente, entre comillas, un problema de salud. ¿Respondí? Sí, por supuesto. Vos hablabas un poco también de lo que es la legislación, ¿no? Sobre todo que no tiene muchos años tampoco esta ley de la de prevención de control de Chagas. Digo, tampoco tenemos estadísticas, o por lo menos los datos, según entiendo, no están actualizados de hace varios años. Digo, también es importante eso, ¿no? La participación, sobre todo del Estado, en lo que vos referenciás, más allá del desconocimiento de la ley, también hay cuestiones que se dejan pasar. Sí, es fundamental lo que decís, pero vos sabés que en la época de la dictadura militar hubo un decreto ley que ya hablaba de Chagas, que se derogó en el año 2007, o sea, en el 83 hubo la primer ley, si querés, de Chagas en el país, que se derogó por la nueva ley que ya tiene más de del año 2007. Entonces, lo de los tiempos es como relativo, porque si te pones a pensar hay como una larga data, pero es verdad y totalmente tenés razón con lo que decís de las cifras desactualizadas, con el desconocimiento generalizado. Entonces, bueno, como que los instrumentos están, pero hay que ver qué podemos hacer para que se cumpla esa ley, para difundir más las cuestiones de los distintos aspectos del Chagas, etcétera. Doctora, ¿qué tal? María la saluda. Hablábamos, la escuchaba recién hablar de estas dimensiones múltiples, ¿no?, que tiene el Chagas, que no es una cuestión simplemente de salud, ¿no? Es biológica, es ambiental, es económica, es sociocultural, es política también, podríamos decir, ¿no? Pero en el aspecto específico de la salud, ¿qué es lo que aparece? ¿Cómo se contrae? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, las vías de contraer este parásito que yo mencioné al principio son a través de los insectos que en Argentina conocemos como vinchucas o chinches, que son insectos que se alimentan de sangre, que viven en determinadas zonas del país, y que si se alimentan de la sangre de una persona u otro mamífero que tenga este parásito, que tenga Chagas, bueno, ya quedan con la posibilidad de transmitirlo. Y no lo transmiten cuando pican, pero no a través de la picadura, sino de la materia fecal. Las vinchucas hacen caca en el mismo lugar donde picaron y ahí vos te rascás y te refregas después los ojos con esa mano, o con la misma, al rascarte, introducís, digamos, los parásitos estos al torrente sanguíneo. Esa es la vía vectorial, la más frecuente o la más conocida. Después otra vía que es sumamente importante es la vertical. Una persona gestante que tiene Chagas le puede transmitir a su bebé en el embarazo o el parto. Esas son las dos vías que podríamos decir más importantes en el país hoy, porque también se transmite por transfusión de sangre, pero los bancos de sangre se controlan, por trasplante de algunos órganos, por eso se controla. Es fundamental conocer al mismo tiempo que no se transmite por lactancia materna, no se transmite por relaciones sexuales, besos, compartir mate. Bueno, no hay que compartir mate por el COVID, pero si por el Chagas no hay problema. Entonces es importante como decirle cómo se transmite y cómo no. Y las personas que tienen Chagas, la gran mayoría son como portadoras de este parásito, pero no desarrollan la enfermedad propiamente, sino que 3 de cada 10, o sea, un 30%, 25-30%, sí la puede desarrollar a la enfermedad unos 20 o 30 años después de haberse contagiado. Y ahí los problemas pueden ser cardíacos o digestivos. Entonces los síntomas tienen que ver o con un corazón que no anda muy bien, palpitaciones, cansancio y otros similares, o con dificultades para tragar, dificultades para ir al baño. Son como las principales señales de que ya la enfermedad se ha desarrollado y está avanzando. ¿Y cómo se detecta? De todas formas se detecta a través de análisis de sangre, que se hace y es gratuito, se puede pedir y lo hacen en todos los centros del país, lo deberían hacer sin problema, centros de salud del país. Es un análisis específico, no es que te va a salir en los análisis de rutina. Quien te pide el análisis, viste que hace la lista de todo lo que hay que hacerle a tu sangre, bueno, ahí tiene que agregar Chagas. Pero no es nada sofisticado, esa es la forma fácil en un punto de darse cuenta. Bien, ya que el vector está especificado, ya sabemos que es este bicho, que es feo, que estuve mirando fotos, es más feo que la cucaracha, pobre. Y ya estando identificado, imagino yo que esta presencia debe estar en algunas regiones del país, ¿no? ¿Cuáles son las regiones, las jurisdicciones, las provincias
más afectadas, ¿no? Por el Chagas, por presencia de las vinchucas. Mira, por la presencia de vinchucas, las provincias si querés, para decirlo rápidamente, centro y norte del país. Bien. Pero la invitación es a pensar el Chagas más allá de las vinchucas. El Chagas está donde hay alguna persona que tenga Chagas y personas que tienen Chagas hay desde La Quiaca hasta Ushuaia incluso debido a esto, a los movimientos migratorios, hay Chagas en continentes donde antes ni se pensaba. Y esto yo lo hago hincapié, me diste así como el pie justo porque, viste, yo empecé diciendo de los mitos que hay o de las cosas que es necesario actualizar. Una de ellas es empezar a pensar que el mapa del Chagas no es el mapa de las vinchucas. Bien, perfecto. Donde hay vinchucas, bueno, hay un problema particular que atender, no minimizarlo, pero hay que pensar en Chagas en cualquier lugar. Puede haber una persona que tenga Chagas y sea una persona que puede llegar a quedar embarazada, entonces, bueno, actuar en consecuencia, o no importa, una persona que necesita atención médica, que necesita no ser discriminada, etcétera. Sí, además para sospechar de la presencia de este mal en alguna persona, ¿no? Que quizás vive en la ciudad, nunca visitó ni siquiera alguna región donde habita este vector y sin embargo puede tener este mal y quizás ni siquiera desde los médicos, ¿no? Sospechan que pueda ser portador de esta enfermedad. No, tal cual, porque y ahí viene otra cosa a la que yo hablé, de la estigmatización. Claro. Muchas veces ni se piensa por eso, porque tenés al frente una persona con características urbanas, o sea, que no responde al imaginario, a lo mejor de alguien del campo y eso, y perfectamente puede ser alguien que tenga Chagas porque el parásito no distingue ni discrimina a nadie, entonces... Es mejor que nosotros al final. Yo que decía que era feo, ¿viste? Al final... No hay que juzgar por la ¿sabés qué? apariencia. Yo digo, bueno, no, eso es la primera lección, pero yo muchas veces digo que las consecuencias del Chagas a veces es más grave lo que causa la gente y las personas y la estigmatización y la discriminación que lo que causa el parásito en sí. Se me tiran un montón de personas en contra, pero yo lo voy a seguir diciendo porque, como yo te decía, la mayoría de la gente que tiene Chagas tiene solo el análisis positivo, pero le ha pasado y le pasa que no consigue trabajo a lo mejor, o que no recibe la atención que debe recibir porque se anteponen los prejuicios y bueno, decime si eso no es tan grave a lo mejor como esos también son daños a la salud que a veces no se miden, ¿no? O no se consideran. Sí, esto de no conseguir trabajo, la ley nacional tengo entendido que prohíbe, ¿no? Que se realicen los estudios de Chagas a quienes aspiran estos estudios preocupacionales y demás, ¿no? Sí, porque el decreto de la época de la dictadura decía que era obligatorio hacer los análisis en los prelaborales. Entonces tuvo que venir la nueva ley para prohibir y enmarcar cualquier acto que perjudique a una persona que tenga Chagas dentro de los actos, dentro de la ley de discriminación. Pero ¿qué pasa? Esta ley se conoce poco y sabemos que en un montón de lugares el preocupacional de Chagas se sigue pidiendo, a veces de mala fe, porque tenemos un montón de anécdotas, y otras veces porque quedan normas que no se actualizan en determinada institución. Entonces, bueno, si hasta el 2007 pedimos, seguimos pidiendo. Pero bueno, es parte de las cosas que nos toca como parte de las acciones de prevención. Tenemos que saber cómo combatir vinchucas y cómo combatir estigmas y malos hábitos. ¿Qué fue lo que te llevó a vos, Mariana? ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte prácticamente en una especialista acerca de lo que es el Chagas, a formar parte de este grupo? En una militante, diría yo, no. Mira, yo estudié biología en Córdoba, ahí tenemos que hacer una tesina para recibirnos y yo buscaba ya en esa época algún tema que me vinculara con un problema bien concreto, bien vinculado con la gente, no me seducía el trabajo de laboratorio en sí. Y tuve la oportunidad de conocer el tema del Chagas y hacer mi tesina ya de biología con el Chagas y cierto vínculo con la educación y empezar a ver críticamente también lo que aprendemos en las carreras biomédicas y todo lo que tienen para aportar otras disciplinas y otros actores fue lo que me dejó como atrapada en un universo. Nunca ejercí la biología, siempre laburé después, me fui para el lado de las ciencias sociales, la educación, la comunicación, siempre con el tema Chagas y
y bueno, nada, con muy mezclada la parte personal con la No, pero está profesional. bueno charlarlo con vos, digo, te preguntaba porque le agregás algo también, este costado social del que hablás, tal vez con algún especialista en biología no lo hubiéramos tratado, ¿se entiende? Digo, por eso me parecía importante, ha sido muy fructífera en la charla con vos. Por último, digo, ¿a cuánto estamos mañana 27 de agosto? Se celebra, o no sé si celebrar, pero bueno, es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. ¿A cuánto estamos de eso? Si es que se puede saber, digo, primero habría que saber dónde estamos parados, ¿no? Y eso, sí, eso de una Argentina sin Chagas es como las utopías que decía Sí, Fernando Birri, ¿viste? Son las que nos Para permiten seguir caminando, porque nunca, a ver, vinchucas hay muchísimas especies, no se las puede erradicar de la tierra por más que se quisiera, hay otras vías de transmisión y hay gente que tiene Chagas y va a seguir teniendo Chagas durante muchísimo tiempo, es como el horizonte ahí que nos guía, pero bueno, mañana sí, esta fecha son fechas súper importantes porque nos obligan, entre comillas, a pensar, nos dan una excusa para difundir el tema. La fecha esta está puesta por una ley nacional del año 2014, que se conocía poquito, pero ya lentamente y no tan lentamente se va conociendo cada vez más. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los medios que nos llaman para hacer nota acerca de la fecha. Creo que tenemos que hacer algún tipo de gráfico y yo creo que va creciendo año a año y eso es súper satisfactorio porque da cuenta de, bueno, que la cosa se difunde. Mañana esperamos que en el evento de apertura del mes del Chagas, nosotros organizamos ya desde hace 10 años esta gran movida del mes del Chagas y este año, como el año pasado, lo abrimos en un evento articulado con el Ministerio de Salud. Las autoridades se comprometieron el año pasado a reglamentar finalmente la ley de Chagas que no estaba reglamentada, no está reglamentada todavía, pero sabemos que ha habido avances en el proceso y eso es lo que se va a anunciar mañana. Estamos ahí como en una ansiedad tremenda para ver cuándo se materializa la reglamentación y si eso ocurre va a ser un paso gigante hacia esa Argentina sin Chagas. Como es que, bueno, nada, que en realidad esperamos que lo que... El sin Chagas es que sin que el Chagas sea un problema gigante para las personas que lo padecen, ese es el sin Chagas. Se entiende. Que tener Chagas sea, bueno, como tengo diabetes, qué sé yo, no está bueno. Claro. Pero tampoco es algo que me va a estigmatizar como si tuviera una peste espantosa o como si fuera sinónimo de muerte, que no lo es. Lo último, Mariana, ¿querés dar algún tipo de redes o algo por donde se pueda seguir todas las actividades, eventos que van a hacer a partir de mañana? Sí, dale, nosotros, bueno, como ustedes dijeron, formo parte del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Doy la página www.hablamosdechagas.org.ar y ahí en la página encuentran todas las redes, estamos Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nos encuentran, súmense, suscríbanse y ayúdennos a difundir y ahí se van a enterar de todas las actividades que se vienen, que son un montón, con mucho arte, mucho de otros lenguajes que convocan más. Así que les esperamos. Gracias, Mariana. Te mandamos un saludo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes. Mariana San Martino, ella la integrante del grupo de ¿Qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Hablamosdechagas.org. Pueden ir a ver ahí también todo su trabajo en redes sociales, .org.ar. Y todo esto en base a mañana, que se va a conmemorar el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y tal vez, como nos ha adelantado recién Mariana, sea el día en que se reglamente esta ley que existe, pero que no está reglamentada, que no se aplica, así que tal vez tengamos alguna novedad con respecto a eso también. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.